Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, si suena Disebra, quiere decir que... Bueno, en este programa suena mucho Disebra, pero en este caso suenan las palabras vielles de Borja Alcázar, nuestro cocinero favorito de Labrelatas, que viene siempre con cosas ahí, vencelláis a la tierra, vencelláis a Asturias. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Bueno, a ver, estoy ahí un poco lo que te decía antes, que yo creo que estamos prostituyendo un poquitín mi sección ya. ¿Por qué? Oh. Que tal, a ver, esto era un programa más para vosotros. En el programa anterior parecíamos Miliki y Fofito. Sí. Esto, a ver, tengo que recuperar un poquitín ese posu intelectual y de señaldad y esos besos asturianos un poco. Yo Borja creo que... Alcázar y posu intelectual. O sea, yo lo que la gente espera. El dueño de la sección y es tú, quiero decirte. ¿Alguna vez metíme con tu contenido? No, yo siempre te comento nada. el contenido, pero yo creo que hay que recuperar un poquitín el hablar de ese tipo de cosas. Pues a mí préstame mucho de lo que vamos a hablar, güey. Estoy muy contento porque tenemos un invitado de honor, de los buenos, ¿no? Sí. Preséntaslo tú. Bueno, yo y él mi vecino. ¿Sí? Y el José, el mi vecino, que bueno, está muy ligado al mundo de la sidra. ¿Sí? Lleva muchos años alrededor del espumaraes y bueno, lleva muchos años también elaborando sidra. Tiene un yagarín muy guapo. Un yagarín pequeño, en el que hace muchos experimentos para entretenerse un poco, el José. Sí. Y yo creo que mejor que nos vaya explicando él, porque además ya es campeón reconocido de unos cuantos concursos nacionales. Bueno, José Llera, ¿qué tal estás, amigo? ¿Cómo Bueno, vas? bien. Vamos muy bien aquí. Des liar por cualquiera, ¿eh? Ya, olídeme mucho, sí. Como no tengo nada que hacer, pues vamos a la radio. Para empezar, ¿qué tal ya tenerlo de vecino a base? ¿Alguna vez tuviste que decir, llamar a la policía o algo? No. Bueno, oyes bastante, ¿eh? Pero bueno, por lo menos no pasamos de cuando... Siempre te puedes unir a la fiesta. Y puedes decir con un tupper o algo así, que algo... Bueno, algo siempre llevo, no te vayas a creer, siempre cae algo. Bueno, tú y es campeón de Asturias, o sea, campeón del mundo de concursos de sidra casero. Sí, del año 2024, sí. Vale. De un tiempo para acá, sidra fizos en casa toda la vida, pero de un tiempo para acá y es verdad que los concursos de sidra casero pues están esposigando y a mí dame la sensación que soy una semilla per guapa de que la sidra en les cases, pues que ese cambio generacional sigue, ¿no? Y esa cultura mantiense. Sí, esto el tema de la sidra casero va más, cada vez va más. El tema de los concursos, con esto del patrimonio y la gente joven tiene gusta y esto. Gusta y esto. Tiene manzanas en casa, no sabe muy bien qué hacer con ellas. Antes de regalarles, pues machácales. Claro. Y haz todas estas cosas que te traje yo que hoy que se pueden hacer con... Que no es solo sidra natural, le da para mucho. Vale, bueno, de eso vamos a ir hablando poco a poco, pero sí que, claro, tú antes, yo pensaba, ¿a quién coño va a querer cuando salga de trabajar, ponerse a pañar, a mallar, a hacer todo el proceso, que es muy complicado, pero hay relevo, la siente prulla y gusta? Sí. La zona de esta centro de Asturias, toda la vida se hizo sidra como no como una bebida para emborracharse, sino como un alimento. Claro. Toda la vida. En todas las casas en todas las casas de esa zona hay un llagar. O sea, tú una botella de sidra casi todos los días cae. En nuestra casa, en casa de mi padre y mi madre, sí. Tú estás comiendo y sube. ¿No trajiste la sidra? Y la pregunta. Y se ponen 2 botellas de sidra ahí encima de la mesa. Como alimento, no digamos que yo como una bebida, yo como un alimento. Eso ya. No me explica. Y otra cosa que a mí siempre ha vuelto muy curiosa también es la manera de beberlo. Tú estás en casa y la sidra, ¿cómo la tomas? Si tiras así en vaso. Echado. No se puede... No. Ni que rompa ni tal. Exacto. Y antiguamente los paisanos echabanlo en charres y bebían a morro. Mi abuelo bebía a morro. Eso ye. Sí. Que yo soy una cosa que a veces repugnamos mucho. No, hay que echarlo, saber tal, no sé qué. Y tú dices, a ver, si la sidra está bueno, puede beberse así sin ningún problema. Exacto. No hay que ser un campeón escanciador y echarle... No, la sidra en nuestra casa echas así en el vaso. Hombre, presta que te lo echen y te lo escancen y tal. Pero sí es verdad que yo todavía conozco 2 paisanos en Sariego que la beben de la botella. Sí. A ver, esto no quiere decir, queridos hosteleros,
que en cuanto veis ahí un filón, aprovechéis y Yo, vais verdad, para allá. es que no vamos a dar muchas sales. Que, Porque... que salga de alguien aquí diciendo, no, oye, que antiguamente no se echaba. No, vamos a ver. La sidra hay que echarlo. Hay que echarlo. En los chigres hay que echarlo. Nada de isidrinos ni historias de estas. Refresca mucho más, rompe y... Pero yo es verdad que en casa, tú de normal, pues echeslo y enfríeslo como puedes también, Sí, ¿no? sí, Tienes sí. No tienes una bolsa así de Nada, agua, joder. bien claro. del llagar. A los Claro. paisanos viejos os gusta ellos la sidra del tiempo, no os gusta la sidra. Vale. Yo creo que el mayor Conservado. pecado de la sidra y el frío, ¿eh? Yo prefiero que me la den más del tiempo. Porque Si me la pueden dar a la temperatura ideal, vale, pero si no, dámela del tiempo. Vale. Arriba ante el micro, Borja. Ahí. Perdón, perdón. Vale. Bueno, ¿y tú cuántos pumaraes tienes? Tenemos pumaraes de la familia mía en Colunga y después ahora tenemos en el infiesto, casé medio en infiesto y, Sí. y teníamos unos finques paraes y bueno, ¿Y metiste para allá? metimos para allá por no velo de eucaliptos o de otra cosa. Claro. Bueno, lo de los eucaliptos y una plaga en Asturias que mete muy por la cabeza, ¿eh? A mí, yo entiendo, o sea, puedo llegar a entenderlo. Un paisano o una paisana no voy a echar ahí la culpa, pero hay que tener un poco más de conciencia de país, ¿eh? Ya lo sé, pero la gente hoy día tiene un mal muy grande, que gusta ganar dinero. Ya. Falten los A la canguros gente en joven Australia, gusta- ¿eh? claro, hay que ganar dinero de alguna manera. Y entonces, ¿cómo gana dinero? Pues da más el eucalipto. Claro, porque la pumarada da muchísimo trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Claro. Puede Borja decirte que plantó una, debe ser, no sé si era un bosque o qué será aquello. No, prefiero ni ir a vela, Ella da mucha manzana, ¿eh? Da mucha manzana, todavía no apañamos ningún año. pero que te diga él lo que da que hacer. Sí. Sí, Desde cero. De hecho, yo desatendíla un par de años, que te diga José, y ya tenía unos chupones como tal, ya tuvimos que ir allí a limpiar, a podar, lleva mucho tiempo. Yo estuve allí. Sí, ¿tuviste de la que la plantamos? Eso, ye. Sí. A ver, y un cultivo, pero claro, la mano de obra es bestial. Y la mano de obra, la maquinaria, por ejemplo, es la misma para una hectárea que para 100 metros. Necesitas Claro. un tractor, necesites... A ver, no hay una cosa fácil. Vienen los ratones, después que salvaste los ratones, viene un gamu, después viene un corzo, después viene el chavalín a comeles. En Asturias es muy difícil cultivar manzana. Ujú. Porque, claro, no hay trabajo solo de pañala. O sea, el trabajo y todo el año es que la poda, conservarlo, eso, les plagues. Exacto. Vale. Tienes que hacer algún tratamiento, Ujú. aunque no sea muy agresivo, pero para la carpocapsa, para el cobre, la poda. Vamos a ver, que no hay nada fácil. Claro. Y luego los conocimientos, ¿no? También. Y después, claro, pues, no te creas que no hay un eucalipto que lo plantes y lo dejes crecer. A los soles, vale. No. Lo que pasa que lo que me estabas contando y que la manzana asturiana, sin duda, y la mejor para hacer sidra. Para hacer sidra, exacto. O sea, no hay, Eso no son cabe- siglos de evolución, de cruces que fueron haciendo los paisanos hasta llegar a lo que tenemos a un guaño que lleva una maravilla, ¿no? Exacto. Vale. Y, vamos, eso no cabe ninguna duda. A ver, los llagares, si pudieran, harían toda su sidra con manzanas asturianas. No pueden, y una industria, entonces tienen que comprarlo fuera. No lleve más eso. Yo como el vino Rioja, ¿por qué no lo hacen, no traen el vino de Ceuta? O de, no sé, no, porque lle de allí. Claro. Y las mejores condiciones climatológicas y eso, lle de allí, de esta zona. Que en este caso lle de aquí. Claro. Y entonces, sí, los llagareros ven la necesidad de llantar pumares. El Principado entiendo que también verá una salida económica ahí. ¿Qué es lo que pasa? La rentabilidad. Vale. Aquí el tema es rentabilidad. Los inversores, la gente que pueda tener dinero y quiere invertir, no invierte en pomares. Porque no son tontos, hacen unos cálculos y danse cuenta de que se está produciendo por debajo del precio mercado, por debajo de costes. O sea, llévate mucho más trabajo que tu rentabilidad Exacto. económica puedes Entonces, sacar, ¿no? ¿quién se va a arriesgar? Lo que hablábamos antes. Tienes 200.000 euros. ¿Cómo compres ¿Quién te va a vender una finca en Asturias de 200.000? No te lo van a vender porque el paisano va a venir. Ay, será edificable, como dicen ellos. Edificable, no, todo edificable. Sí, sí. Y entonces ya empiezas a pagar la primada por la pumarada. No, es que ya inviable. Ya inviable. Claro, entonces aquí, y luego encima, que para encontrar una pumara curiosa y medio llana en Asturias ya es complicado, ¿no? Y es muy complicado. Vale. Y vosotros, si vais en coche, Sí. ¿veis alguna pumarada cuando cruzáis toda Asturias? No, No, hay claro, una, claro, no hay ni menos, una. sí. Y un problema alarmante el tema de las pumaraes. Sí. Más que el de la sidra no va a terminar, porque la sidra puede hacerse con cualquier manzana del mundo. Ujú. Pero los pumaraes asturianos y un problema muy grande. Y aparte tú, ya antes una pumara, ¿en cuántos años tardes en ver rendimiento? Hay dos tipos de cultivo, digamos. Uno ya intensivo,
Digamos que el más que tienen que ir ahí con alambres y tienen que tal, que así puede dar en 3-4 años, puede empezar a dar. Y pues está el cultivo tradicional asturiano, que es el de toda la vida. Sí. Y ese tarda 10-12 años en dar. 10-12. Sí. Claro. 10-12, cuidado. ¿Quién va a hacer una inversión 10-12 años sabiendo de que va a perder Claro. dinero? No. Hacías antiguamente porque era un sistema mixto de ganadería, agricultura, y bueno, recogís 4 manzanes y el resto vendís excedentes. Claro. Pero como profesionales hoy día en Asturias no hay ni uno. Claro. ¿Y hay diferencia de calidad entre uno y otro o no? Bueno, entiendo que el segundo o tercer año la manzana será un poco más provetalla, pero llegará un momento en que eso se igualará, ¿o no? Bueno, eso ya tienen que ser los técnicos Vale. que... Yo como la uva, si tiene riego, si no tiene riego, si es una viña vieja o un pomar viejo, eso yo ahí ya no llego. Y influirá también, porque claro, hay años... Este año, ¿cómo están los Pumares? Parece que normalizóse un poquitín, recuperó, pero sigue siendo año escaso, ¿no? Hay poca manzana. Este año ya año de cosecha. Los años impares y año Sí, de cosecha. pero no hay una cosechona de la de mi madre No. como hace 10 años. No, lo poco que queda está abonándose más, está podándose, entonces la becería casi está desapareciendo. No desaparece, pero si se cultivara bien, ¿Sí? desaparecería. Sí. Sí. O sea, ¿podemos vencer la becería? Sí. No, eso. En Zaragoza, ¿tú qué te crees? Es que la manzana de mesa que... No, para el año que viene no toca. Ya. No, ahí hay manzana todos los años. Vale. No, eso y es que hay que cultivarlo. Y eso lleva con control, con podes, controlado, Exacto. tal, ¿no? Vale. Claro. Claro, lo que pasa que eso yo lo que dices, profesionalizar todo el campo asturiano para hacer de aquí a 10 años que esto llegue y una quimera, y una utopía, y imposible, ¿no? Ahora, al día de hoy, hay un problema alarmante. Ujú. Un problema. Y no lo soluciona dar subvenciones. No lo da, la subvención no es suficiente. Lo que hay que pagarles cosas a lo que valen. Ya. Y que dé dinero. Vale. Vale, pero entonces a mí los llagareros, yo cuento yo es esto, ¿no? Y el llagarero me dice, estamos pagando la manzana más cara de toda Europa. Y eso es cierto. Y es cierto, pero sigue siendo insuficiente. Y es insuficiente, sí. Vale, o sea, tú estamos hablando de que somos un país piquiñín y con la mejor manzana posible de Europa, igual del mundo, y eso hay que pagarlo. Porque digamos que aquí el cultivo que hay en Asturias podría considerarse heroico, cultivo heroico de manzanas. Como la viticultura heroica del vino, ¿dices? Claro, Claro. aquí no vale una máquina que lo recolecte, hay muy poca espumara, eso tiene que ser a mano. Ya, Hay que sacar los sacos, de los sacos y todo a mano, digamos que es un cultivo heroico. claro. Entonces eso hay que pagarlo. Ostras, pero estamos hablando de que si una pumara va a poner entre los 3 y los 12 años que empieza a dar rendimiento, vamos a poner los 5, y que si no nos ponemos ya, güey, a trabajar en esto, si no se pone el gobierno a trabajar en esto, seguramente, pues eso, lo que tú dices, en 10, 15, 20 años Desaparezca todo. desaparezca Sí. la manzana asturiana, Lo la que DOP y es todo. lo que es el paisaje que hay típico de Pumará, si lo ves, ya está desaparecido. Tú vas por la autopista y no ves dos Pumaraes, no ves más. Ya, Cuando antiguamente ibas y veis en todo por ahí, ves viendo, aunque fueran pequeñas, sí. pero veis ese paisaje tradicional, ahora ya no se ve. Claro. Yo empiezo a ver más un poco para la zona occidental interior. Y ahí comentaba el tema antes y decías que igual tiene que ver el cambio climático también, Exacto. ¿no? Vale. El Pumar necesita horas de frío. Y en la zona de la costa está subiendo la temperatura y no llega a esas horas de frío. Claro. Entonces tú Necesita- tienes una pumarada desde toda la vida, encima ves que te lo paguen a 4 duros, que te llevo un trabajo de la de mi madre, que cada año es al menos, pues todo es un to gloria, ¿no? Claro, ¿no? Entonces la gente que fa la xuventud, pues compra un piso, lo que Eso, decía antes. eso. Compra un piso con esos 120.000 o 150.000 euros que tiene para invertir y al mes siguiente, pues, y ahí de rentabilidad. Claro. ¿Cómo va a ponerse a plantar una pumarada? Claro, que llevo un trabajo de... Que no, además que es muy difícil sacarla adelante. Vale. Y a Borja de la tiene allí y aquello ya es una selva. No, eso hay que podarlo, hay que segarlo 8 veces al año, después
Tú sabes que yo, cuando Borja empieza un proyecto que siempre es muy ilusionante, Sí, sí, no, sí, siempre sí, es muy sí. ilusionante, voy ahí a sacar semillas de aquello para ver luego aquello en qué va a dar. Entonces tengo semillas del vino que va a sacar, que algún año, siempre me dice, ¿el vino para cuándo? Dice, dentro de 5 años. Y llevo diciéndomelo 15. Este año ya hice una prueba, ¿eh? Sí, Sí. sí. Tiene buena pinta, ¿no? Sí. Vale. El espumaraes también, ¿no? La espumarás, bueno, ya esos crecen más fáciles que la viña, pero sí que es verdad que tenemos que ir a hacer, ya dije a José que había que dar un control de chupones, una poda ahí selectiva y tal. Porque encima llévate allí a trabajar, José. No, por lo menos para que me diga, un poco... Les viñes ya ves cómo se hay que tener. Tú vas a La Rioja y les viñes no tienen un pacional así. Las viñes tienen que estar cultivadas y como tienen que ser, no salen. Si no, esa pasión que hay en Asturias y os quita todos los nutrientes y no son capaces de salir. Vale. Bueno, entonces tú lo que hiciste fue presentarte al concurso en 2024 a la mayor sidra de Asturias y lo ganaste. Exacto. Eso es complicado porque presentas y siente, unos cuantos, ¿no? Voy a explicaros un poco cómo funciona, porque Sí. hay mucha gente que no sabe cómo Vale. es el funcionamiento. En Asturias, las zonas sidreres, cada concello prepara un concurso de sidra. Ujú. Hace un concurso, y entonces, de esos 3, el primero, segundo y tercero, ese pasa a la final que ya envía Viciosa. Vale. Ese y un poco cómo Vale. se fai. El stand de sidreres, o sea, uno en Nava, otro en la Villa y... Nava, Llanes, Arrionda, Vale. Riba de Sella, Vale. Toda esa zona de para allá. Piloña, Vale. hasta Salas, digamos. Borja, vas a cortarte, ¿eh? No, ¿Que no. tenemos un sacacorchu? No tenemos sacacorchos. Vale, muy guapo. Bueno, entonces tú ganaste 2024. Exacto. El proceso de elaboración de la sidra, aunque sea casero, yo pienso que cada vez se asemeja más a lo de llegar. En cuanto allí empieza la maquinaria Sí, que sí, tienes, sí. la prensa tú la sigues haciendo manual. Ahora cambié, ahora tengo una de botón, como llamo yo, Sí. o sea, eléctrica, sí. Estoy estrenándola este año. Ah, o sea, ¿y hidráulica de estes? No. Eléctrica. Ah, y eléctrica. Y eléctrica, sí. Sí, Bueno, sí. claro, eso te quítate un trabajo. Hostia, si no Claro. estabas con un burro y tirando detrás de un palo, Claro. entonces, que ahora hay una comodidad terrible. Claro. ¿Y tienes depósitos para hacerlo o meterlo en madera? Tengo ¿Qué fas? uno de madera y los otros de acera. Vale. Los otros, o sea, estamos hablando de cuánta producción anual tú fas. Yo unos 1000 litros. Oh, mi manto. Y repartes con amigos, pero bebeslo. Bebes, sí. A ver, la sidra casero no se vende. Eso es lo primero. Sí, y una vale. sidra que lleva, eso no se vende. Vale. Pero bueno, sí, repartes. Claro, tú ayer No, muy no, bien no. recibido en casa porque todo el mundo quiere vete, ¿no? No Porque- alcanza. No alcanza. No, ¿En serio? No. Nunca alcanza. duró un año, 1000 litros. Este año quedarán 8 cajes. Sí. A mí siempre me regala alguna, ¿eh? Ya, hombre, ya, pero bueno. Y lo que decíamos, ¿no? Tú antes estabas asociado. Borja, para que te vas a mancar. Que no me estoy viéndote. manco, tranquilo. Siempre te has asociado a la sidra casero más brava, más macho, como se decía antes, ¿no? Sí. ¿Eso ya va cambiando o no? Eso cambia. Yo ahora la sidra, por ejemplo, hágalo, pero yo llevo a analizar. Ujú. El tema de la fuerza era el volátil que tenía, que ya Claro. la gente dejaba lo... No, llevámoslo a analizar y damos ya lo más parecido a lo comercial. O sea, sin tratar. O sea, la sidra natural Eso. no Sulfitos no eches. no echamos, no. Vale. ¿Y trasiegues y todo también entre los...? No trasegamos. Vale. Hacémoslo sobre la madre, que se llama ahora. Ujú. No trasegamos porque son barriles muy pequeños y perdemos todo el carbónico. Vale. Esos trasiegos queda muerto, muy muerto. Ujú. Entonces hacemos el sistema tradicional que era sobre la madre. Vale. Claro, es que es muy interesante todo esto porque es como la manera, digamos, más ancestral de hacer la sidra, ¿no? ¿Cómo se empezó? Eso. ¿No? Si el sistema y es lo mismo, lo que pasa que, pero a lo natural. Y para marzo, abril, ¿sigues haciendo las pichas y apañar en andecha o qué? Bueno, andeches ya vienen ellos solos, no. Ya porque sé. Andeches vienen a beber nada más. Andeches a comer, si No, no. no, sí. Pero bueno, ya se hacen lo que dices tú, speeches, y haces una fiesta, un cumpleaños y bueno, así un poco. Arreglado, ¿eh? ¿Abrίστela? Sí. Vaya, yo soy un profesional, ¿eh? Acabo de abrir una botella de sidra natural con un cuchillo, un seta y un dedo de milagro. Si fuese sidra dulce no era capaz. pero- Vale. Entonces, estamos hablando que tú, el grueso, fais lo de sidra natural, pero a la vez fais una montonera de cosas más. Exacto. Cuéntame. A ver. Tráigote aquí un poco de. Una de lo muestra. de lo que hacemos. No sé por dónde empezar. Vamos a empezar por los manzanes. Vale. Estos son los manzanes más utilizados. Tráigote un poco de todo. Mira, una manzana amarga. ¿Sí? Esta hay una La manzana. A. Sí, amarga. Fácil, ¿eh? Sí. Esta, bueno, enséñatela después. ¿Y amarilla esta hay aquella? sí, esta es una manzana dulce, si la queréis probar. Sí. Esto, digamos, pero claramente, esto es un amargor puro y eso es dulce. Vale.
Yo voy a ñascar, ¿eh? Sí, Que sí. queda muy buena radio. Eso, qué buena esa. Mira qué amargor tiene, esa ya verás. O sea, ¿viste cómo te deja la boca? Sécala completamente. Exacto. Ujú. Esta ya ácida. Y esta semiácida. Entonces la mezcla perfecta sería un 40% de ácida, un 30% semiácida y después el resto dulce y amargo. Claro, yo lo que la gente quiero que sepa, ye el control que tenéis ya, aunque sea para hacer sidra casero. O sea, tú les pumarás vas dividiéndoles entre ácidas, amargas, ya con las variedades, Claro. para después hacer la mezcla que tú quieras, como un maestro. Exacto, ya sidrero. no se hace boleo ya. Eso ye. No, y además, vamos. Ostras, sécate muchísimo esto. Esa ye, vamos, esa ye bestialmente amarga. Claro, ¿Qué claro. ocurre? Ye muy buena, pero no puedes un barril de amarga. Claro. Eso lleva, por ejemplo, un 2%, un 3%. Sería como sidra esta de Normandía, que ye todo muy amargón, la eso francesa, ye, eso. igual que eso, sí. Vale. Entonces la proporción sería ácida y semiácida. Vale, Porque no olvidemos que la sidra es una bebida ácida. claro. Pero la sidra asturiana. La sidra asturiana y ácida. Eso. Remarcas sobre todo la acidez, que a mí hay una cosa que no noto en otras sidres del mundo. Exacto. Aquí la bebida ya es ácida. Por eso date cuenta que un 80% son de estos dos manzanes. Claro, vale. Ácida y semiácida. Vale. Pero, por lo que cuenten, cada vez hay menos... O sea, bueno, claro, sí, no se está allantando, ¿qué coño va a haber más? Pero cada vez hay menos variedades ácidas, porque claro, que si les traes más de fuera, Exacto. cada vez hay menos acidez en la sidra asturiana. Eso ya. Para mí una sidra dulce y un defecto. Sí, para mí también. Y un sí. defecto. Pero sabes que por normativa europea, lo que lleva la sidra asturiana, que llamen salvase, tuvieron que rebasar acidez en les DOPs porque si no, para la normativa europea sería vinagre, ¿no? Sí, la denominación, por ejemplo, el volátil creo que no puede pasar de 2. Eso, oye. De 2 Que puntos. están a ver si lo suben a 2,2, sí. pero... Para eso y para lo que nos vale Europa, ¿viste? Ya está, estoy con la senda 2030, ¿eh? Bueno, son los que, fumiguen. al final son los que dan el dinero y los que manden. Claro, hombre. Pero bueno, la calidad de la manzana asturiana, insisto mucho en eso, tiene que ser y una bebida ácida. Vale. Y hay gente que no le gusta lo ácido y pasa. A ver, no puede ser dulce. Claro. Sin No duda, puede ser claro. Vale. ¿Qué más tienes? Sí, echándose un vasín, ¿Echo un anda. culete? Sí, bueno, pero échalo de normal. Vale, ahí. Muchas gracias. Esta ahí sí era natural, Vale. toda la vida. Lleva medio corcho aquí, ¿eh? Bueno, Borja, pero bueno, a ver, que queremos con un igual. cuchillo. ¿Ves? Está ácida. Está Claro. perfecta, ¿eh? O Y... sea, estamos viendo la sidra campeona de Asturias 2024, ¿no? Tiene una ci- tiene porque una esta ci- ye, claro, de Del año Collecha pasado, sí. 2023. Y tienes la ahí. Sí. Tú, bueno, esta y otra cosa que te iba a preguntar, lo de tomarlo en 6 meses o que te guarda la sidra año y pico, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, al ser una bebida que no está parada, no está sulfitada ni eso, pues digamos que evoluciona en la botella. Ujú. O sea, va tirando siempre a vinagramiento. Entonces, Vale. para mí la sidra mejor del año. Mejor del año. Mucho mejor. Sí. Vale. Bueno, vamos a ¿Qué seguir, más? que tienes aquí más cosas. Sí, después de sidra dulce. Vale. Va, esto es una maravilla. Buah, Esto ye- No saques, para, que no vamos a abrirles cosas. Vale. sidra dulce. ¿Qué más tenemos? Después de la sidra dulce, pues podemos hacer mermelades. ¿Va? Mermelada y esto y dulce. No sé la diferencia muy bien que hay entre mermelada y dulce. Yo esto no lo hago, failo la mujer. Vale. Mermelada y dulce. No sé cómo será uno y otro. Bueno, la mermelada y un poco más ácida, ¿no, Borja? ¿O qué? Sí, bueno, dependerá de la manzana también, supongo. Puede Del ser. tipo de manzana con Y de la misma manzana, y mira, cambia el color. O esto Sí, tiene más la azúcar. verdad que o... sí. Eso puede ser por la oxidación de la manzana al hacerlo, es el color de la mermelada. La verdad es que, o sea, la mermelada está más en color. En color, presta más el color del dulce, ¿eh? Sí, y además esto está más, digamos que más rico, o sea, más... Esto unta mejor. Vale. Después tenemos, por este orden, esta, sidra ancestral. ¿Eso qué ye? Sidra ancestral digamos que la sidra que llamaba antes de volador. ¿Sí? Que ye sidra sin terminar de fermentar, con un poco fructosa y córchase. Esa hay que probarla, ¿o qué? Vale. Y córchase. Entonces lo que haces dentro de la misma botella refermenta ese azúcar. ¿Sí? Sí. Y crea un carbónico endógeno, interior, de Ujú. dentro. O sea, ye una... Y la sidra antigua. Esto va a ponerse de moda en breve, esto. Pero hay una segunda fermentación. En botella. En botella, ¿no? Exacto. Pero no llega. Eso llega a comer. Claro, depende del tiempo que lo deses, llega a comer todo y azúcar. Puede ser una brut o una brut natura, ¿no? Exacto. Vale. Esto hay que, ponse boca abajo en un pupitre, Eso. dególlase
y corchas. Esto ya la ves que ya está limpio, Sí. y está degollado, y no sé si ahora volvería a coger otra de carbónico, probaremosla después. E iba a preguntarte, si no y pones el corchu, esto no tiene... Yo pongo chapa porque es lo más fácil. Además, el otro corcho y es más de adorno que de otra cosa. Esto falla la misma función. Vale. Luego hay Yeah. unos grapes que se ponen. Ah, Pero los corchos son estéticos. Pero esto hace el mismo. Esto ya es natural 100%. Y Vale. aquí no hay un azúcar añadido, no hay sulfitos ni colorantes. Esto es muy fácil de hacer. no, y ya, bueno, es muy fácil, a mí no me parece tan fácil, ¿eh? Eso- No, eso es lo más fácil. Pero está limpísimo. A ver esto. Sí, a ver, podría limpiarse más echando algún clarificante. Pero yo no lo quiero echar. Yo No para lo casa quieres no, echar. que no. Si eches un clarificante, eso queda claro total. Y eso para casa no tiene una salida de la de mi madre, con gas y para comer y todo eso, ¿no estamos...? Esto van a hacerlo, nos llega. Esto ya lo están haciendo en Sí, sí, Yagares, están ¿eh? haciéndolo, están Sí. haciéndolo. Bueno, Más. y que tenemos que ir acabando. Eso. Después tengo aquí la sidra de hielo. Vale. Que está muy de moda ahora, la sidra de hielo. Esta. La sidra Selu, ¿cómo lo fais? Déjatelo ahí, José. Esto va por congelación. Sí. Tienes que congelar la sidra dulce, la primera sidra dulce, congelas. Después de congelado, descongeles. Dios, está buenísima. Estamos tomando la ancestral. Sí. Está acidina, más ácida que la otra Esta todavía. no la probé todavía. Pero esta con la burbuja está muy Sí, buena. sí, está muy buena. Tiene un poco amargor ahí al final. Color alegre. Lo que dices tú, no está Claro, no está clarificado. Claro, No está claro. clarificado. Esto puedes clarificarlo, ¿eh? Eso. Hombre, yo tengo que decir que yo que probé la natural el año pasado, cambió, ¿eh? Evolucionó. Sí, no, Sí, sí, la sí, sí, botella cambió, evoluciona. Una botella al no estar parado, no estar sulfitado, pues ponse por las nubes. Vale. La sidra Selu, ¿cómo lo congeles? ¿A huevo? Sí, sí. Sí, pero tú congeles manzana, no, ya congeles, No, congeles la sidra. Yo congelo lo que es la sidra dulce, lo primero que sale. Eso ya. Y es lo mejor para congelar. Vale. Congélelo, descongélelo. Poneslo boca abajo, vas descongelándolo. Bueno, hay que mirar ahí con un refractómetro y con un. Bueno, hay que mirar, no es tan ya, No. es tan fácil ya. No. Y después vuelves a congelarlo, doble congelación. Ah, doble. Doble. Ah, Hasta que críes unos grados bris ahí y después échelo a fermentar. vale. Y fermente y pues sale esto. Y eso tiene unos, ¿qué? 10, 12 grados. Sí, no puede pasar de 13. Vale. Vale. ¿Y luego cuánto tiempo lo tienes en depósito? En el depósito para fermentar está la de Dios. ¿Qué es Igual eso? está 6 meses fermentando. Vale. No Sí, para, sí, no sí. hay capaz de parar. De hecho, tienes que pararlo. Vale. Tienes que o congelarlo o trasegarlo. Vale. Bueno, y estoy viendo aquí... Ah, bueno, claro, por supuesto. Aguardiente. Aguardiente. El aguardiente ya llegué con un alcohol de base, ¿no? Y Sidra. No, sidra. todo sidra. Sidra, aquí en alcohol de base, nada, cero. Vale. Destilas, vas destilándolo una o dos veces hasta que coges la cantidad que quieres y ¿Sí? ya está. Sí. Pero esto ya tiene, ¿qué? ¿40, 45? Esto no, esto está muy flojo. Esto no. Esto puede tener tiempo poco. Probaremoslo. No abres más. No abres más. Si quieres probar, probámoslo. Pero vamos, Sí. no llena. No, pero vamos, si lo quieres destilar otra vez, coges más. Más alcohol. Eso. Y después Vale. puedes rebajarlo con agua destilada o como quieres. Y ya para acabar el último, no, hay uno que te voy a decir que está ahí la de Selu, vale. Esta. Quédate el vinagre. Esta y la vinagre. Y otra cosa que se puede sacar también fácilmente. Que el vinagre asturiano, Yagares, están haciendo los dos fuera de Asturias. No son de lo fácil. Eso no lo sé. Dígotelo yo. Sé que hay alguno que está en camín y yo creo que va a ser una gran noticia, pero porque tú aquí con el vinagre no corres el problema de que se te contamine el resto de la sidra. Tienes que tenerlo, la vinagre siempre tiene que estar fuera de la Aparte, bodega. eso Siempre. oye, vale. No, eso oye, vamos, eso es muy básico. Vale. No, muchos paisanos tienenlo dentro, pero hay un error bestial. Claro. Da igual que yo lo digas que no, ellos que no, pero no, fuera. Eso Vale. tiene que estar fuera del llagar. Vale. Eso fijo. Bueno, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos como hobby. 8 más este, que no lo cuentes. Eso, más la manzana, que ¿Sabes cuidado, que es más sabes- importante. ¿Sabes qué manzana ya está? No, Tiene manzana Mingán. ¿qué es eso? Mingán. Esta es la manzana de mesa más valiosa que hay en Asturias. Ah, Esta, de mesa. o sea, Asturias exportaba esto, o me hablen de que ye de Birmingham. Ujú. Por eso se llama Mingán. No lo sé fijo, ¿eh? Sí, lo poco que leí, diga eso. Pero esto venía de Asturias. Iba de Asturias hasta Inglaterra. ah, Asturias exportaba naranjas, exportaba sí, limones, sí. exportaba manzanes. sí. Exportábamos sidra empanada a Argentina, Sí. a Cuba, a México, no sé dónde. Ahora no sabemos Y mira hacer para nada. lo que quedamos, ¿eh? No sabemos hacer nada. Claro, claro. Para que veas todo esto, exportábase. Y todo esto tú faislo cuando sales de tu trabajo para dar porque te Sí, me presta. sigo, tiempos libres. Eso. Sí.
Bueno, pues un auténtico maestro campeón de sidra casero de Asturias 2024, José Llera, y que vino de la mano del gran Borja Alcázar, que a lo que se dedicó fue a abrir botellas y a beber. Bueno, yo estuve tomando algo. Muy bien, ahí repanchingado. Presta, sigue trayendo invitados así. Esto